If you're a facilities manager at a university, you know students rely on the cafeteria for breakfast, lunch, dinner, and the occasional late-night snack. So when a dishwasher breaks down and dirty plates pile up, the mess hall can turn messy in the blink of an eye. Enter Grainger. With over 1 million industrial-grade products and fast delivery, the product you need now is never far away. So you can turn that dishwasher back into a lean, clean washing machine. Call, click Grainger.com or just stop by. Grainger, for the ones who get it done. Vamos con las noticias de las 7 con la ayuda de doña Carmen Carbonell. Luis del Pino es Radio Libertad. Comenzamos este resumen informativo hablándoles de Austria, donde el presidente ha decidido encargar al líder del Partido de la Libertad de Austria, FPÖ por sus siglas en alemán, la formación de un nuevo gobierno de coalición junto al Partido Popular, el OVP. Tras el fracaso de las conversaciones para conformar un gobierno de coalición entre conservadores, liberales y socialdemócratas, la única alternativa que parece viable para Austria es la coalición entre estos dos partidos. Es la primera vez en Austria que el FPÖ, ganador de las elecciones del pasado 29 de septiembre, con cerca del 29% de los votos, recibe el encargo de formar gobierno. Herbert Kickl, el líder del Partido Liberal FPÖ, es además parte de Patriotas por Europa, el tercer grupo del Parlamento Europeo y aliado histórico de Viktor Orbán. Bueno, pues interesante y sorprendente el giro que se ha producido en la política austriaca. Se lo voy a intentar resumir a ustedes muy brevemente porque hay lecciones que se podrían aplicar al caso español. En Austria ya saben ustedes que hace 2-3 años, hace 2-3 años hubo en Austria una elección presidencial. Allí, pues aparte de elegir el gobierno en unas de elegir el parlamento, que a su vez elige el gobierno en unas elecciones, hay aparte unas elecciones presidenciales. Allí la figura del presidente pues no tiene funciones ejecutivas, es un poco una función simbólica similar a la de nuestra monarquía, pero con un poquito más de atribuciones. Y se produjeron unas elecciones presidenciales donde pasaron a segunda vuelta el líder del partido FPÖ, que es el de la extrema derecha, el equivalente a Vox en Austria, para entendernos, y el otro contendiente era un profesor universitario de un cierto prestigio, propuesto por los Verdes. Entonces, bueno, en esa segunda vuelta ganó por la mínima el candidato de los Verdes y se hizo con la presidencia austríaca. Aquella elección tan reñida fue ya una primera conmoción dentro de la política austríaca. Ahora ha habido elecciones parlamentarias, que son las que determinan el Congreso del que sale el nuevo gobierno austríaco. Hasta ahora estaban gobernando en coalición el equivalente al Partido Popular en Austria y los Verdes. Estaban gobernando en minoría, con apoyo externo de centristas, es decir, el Ciudadanos de allí y el Partido Socialista de allí. Bueno, en las elecciones generales en Austria en septiembre, pues saltó la sorpresa, provocaron un shock porque, como las encuestas auguraban, ganó el Vox de allí las elecciones en un parlamento muy dividido, donde el Vox de allí tuvo un 29%, por debajo un par de puntos quedó el PP de allí, por debajo quedó el Partido Socialista de allí y luego a más distancia el Ciudadanos de allí y los Verdes de allí. El Vox austríaco ganó las elecciones, pero muy lejos de la mayoría absoluta. Necesitaba pactar con el Partido Popular de allí para tener el gobierno, pero el Partido Popular allí en Austria estaba dirigido por un señor absolutamente contrario al Vox de allí, que se negaba a pactar con él, y además el presidente pues era, como ya les he dicho, del Partido de los Verdes. Y se produjo un hecho insólito, que es que el presidente del país, en lugar de encargar en primera instancia al Vox austriaco que formara gobierno, se negó, dijo que eso era ponía en peligro la democracia en Austria,
Y entonces, saltándose la norma no escrita de que el más votado es el primero que intenta formar gobierno, pues le encargó que formara gobierno al segundo más votado, es decir, al PP austriaco. Problema, pues que el PP austriaco tenía que pactar. Con los socialistas, pues tenían justo la mayoría absoluta. Y entonces, pues han estado negociando durante 3 meses, más de 3 meses. Estuvieron negociando primero solos, luego buscando el apoyo de los liberales o de los verdes, porque tener una mayoría absoluta justita, pues era demasiado arriesgado, porque un solo voto te hace perder una votación sobre cualquier cosa, etcétera, etcétera, y estuvieron negociando. Pero claro, surgieron 2 problemas. Primer problema, las tensiones internas dentro del Partido Popular Austriaco, porque dentro del Partido Popular Austriaco el dirigente, el Feijóo de allí, pues no quería ni de palo pactar con el Vox de allí, pero muchos de sus votantes sí, y muchos de sus cargos sí, y muchos de sus militantes sí, antes que pactar con los socialistas o con los verdes. Bueno, pues al final, después de 3 meses y pico, esas tensiones han estallado. Y había un segundo problema, que también está en el origen de esas tensiones, que es que para pactar con los socialistas o con los verdes, pues lógicamente había que hacer concesiones ideológicas, sobre todo en materia de inmigración, ecologismo, etcétera, etcétera, que de nuevo, pues lo que hacían era alimentar más el voto al Vox austriaco. ¿Qué dicen las encuestas? Pues que a lo largo de estos 3 meses de negociación el Vox austriaco ha seguido subiendo en las encuestas, mientras que el Partido Popular Austriaco pues ha seguido perdiendo fuelle. Con lo cual, ha llegado ahora enero y se ha producido un follón dentro del Partido Popular Austriaco y las negociaciones se han ido a tomar viento. Y el que dirige el partido, el Feijóo de allí, ha presentado su dimisión como jefe de gobierno, ha presentado su dimisión como jefe de partido y ha sido sustituido por un nuevo líder del PP austriaco que sí está dispuesto a pactar con el Vox austriaco. Con lo cual, pues ese presidente de los verdes que se negaba a darle al Vox austriaco el mandato para formar gobierno, pues se la ha tenido que envainar y ha tenido que encargarle al Vox austriaco que forme gobierno. Y ahora el Vox austriaco, pues lógicamente lo formará con el Partido Popular de Austria. Ojo, porque había una parte del electorado que quería otro pacto distinto. Quería que el Vox austriaco pactara con el Partido Socialista austriaco. Incluso, pues aproximadamente 1 de cada 6 votantes socialistas en Austria veían con buenos ojos un pacto entre el Vox austriaco y el Partido Socialista austriaco. Lo digo simplemente como ejemplo de cómo pues cada elector es un mundo en sí mismo y los razonamientos que aplican unos electores pues no los aplican los demás. El caso, que parece que en Austria pues por primera vez podría haber un primer ministro procedente del Vox austriaco. Otro país pues que cambia de paradigma, uniéndose a Holanda, a Suecia, a Hungría, a Italia. Parece que hay una ola que en estos momentos no va precisamente en la dirección progre. En el Reino Unido, otro líder progre, Keir Starmer, pues se enfrenta a problemas graves a cuenta de todo el inmensísimo escándalo de las violaciones a niñas por parte de bandas de pakistaníes a lo largo de decenios. Violaciones que fueron silenciadas por las autoridades con el argumento de no avivar las tensiones raciales. Keir Starmer tuvo que comparecer ayer ante un escándalo que ya está alcanzando proporciones de tsunami.
Les hablamos ahora de Reino Unido, donde continúa la polémica por el escándalo descubierto en una red de abusos sexuales. Las últimas informaciones descubiertas hablan de una red de captación de menores, principalmente integrada por hombres de origen pakistaní, que explotaron a miles de niñas en localidades como Rotterdam, Rochelle y Telford. Las víctimas eran captadas a la salida de los colegios y también en centros de acogida. Pese a que existen ya condenas en contra de esta red, el premier británico Keir Starmer rechaza abrir una investigación sobre esta red de abusos sexuales de niñas en Reino Unido. Es por eso que persiste la sensación de inacción política ante la magnitud de este problema. Se cree que el miedo a abrir nuevas tensiones sociales y al multiculturalismo ha frenado respuestas más contundentes por parte del gobierno británico. Ahora, Downing Street asegura que trabaja en reforzar la ley para garantizar la denuncia y la persecución de estos delitos. Bueno, por resumirles un poco el caso, a lo largo de muchísimos años bandas de pakistaníes se dedicaban a violar a niñas, pues algunas de 7 años. Renuncio a reproducirles los aspectos más siniestros y crueles de lo que las investigaciones judiciales pusieron de manifiesto. Simplemente decir que pues se dieron casos donde los padres de niñas que fueron a denunciar a comisaría la violación de su hija, pues fueron amenazados por las fuerzas policiales con ser encerrados ellos. A niñas de 7 años, 9 años, se les preguntaba en los interrogatorios al ir a denunciar las violaciones si habían consentido la relación. A niñas de 7 y de 9 años. Vamos, que hubo una complicidad de las autoridades para ocultar aquellas violaciones y que se fueran de rositas los violadores. Aquel escándalo estalló pues a principios de la década de 2010 y pues ante las noticias que empezaron a llegar a los medios de las violaciones y de la actitud cómplice de las autoridades locales para tapar esas violaciones, pues se abrieron algunas investigaciones en algunos sitios. Investigaciones dirigidas por las propias autoridades locales que habían tapado los casos, con lo cual ya se pueden ustedes imaginar el resultado. El escándalo siguió creciendo y al final pues tuvo que intervenir la Fiscalía General del Estado, no es el nombre que tiene allí, pero para entendernos, ¿quién la dirigía? Pues precisamente Keir Starmer, el actual primer ministro. Entonces se reabrieron casos, se produjeron condenas, pero en fin, tratando de pasar de puntillas sobre el asunto y de limitar las repercusiones. Y se abrió una investigación nacional sobre uno de los pueblos donde más violaciones había habido, que era Rotterdam. Pero había habido muchísimos otros pueblos donde había sucedido exactamente lo mismo, y ahí no se abrieron investigaciones a nivel nacional. Entonces, bueno, pues se hicieron algunas condenas, patatín, patatán, y ¡pum! Se intentó olvidar el tema. Y el tema ha vuelto a la palestra, pues hombre, también fundamentalmente influido por el hecho de que Keir Starmer, que entonces ejercía de fiscal general del Estado en una parte de la historia donde se hizo como que se investigaba, pues está ahora de primer ministro, y además se estrenó pues con algunas acciones polémicas, como es el hecho de aplicar a los que protestaban por el asesinato de niñas a manos de un musulmán pues unas medidas de represión ciertamente excesivas. Y entonces, bueno, pues el escándalo va creciendo, y va creciendo, y va creciendo, alimentado por las informaciones que ahora ya por fin circulan libremente por las redes, porque hasta el momento pues había una censura típica de los medios de comunicación controlados por los progres. Y entonces Keir Starmer se vio forzado ayer a hablar sobre el tema. Y en lugar de decir, vamos a abrir una investigación a nivel nacional sobre todos los sitios donde esto ha pasado,
vamos a ver qué autoridades encubrieron, vamos a ver qué fue lo que pasó, vamos a ver qué derechos de las víctimas se han conculcado. En lugar de decir eso, dice que los que se dedican a reproducir esas informaciones dan alas a la extrema derecha. O sea, otra vez el mismo argumento que ya se utilizó en su día para, primero, ocultar las violaciones y, segundo, tratar de limitar al máximo lo que era la investigación una vez que el escándalo saltó. Vamos, que cuando el tonto coge la linde se acaba y el tonto sigue. Y Keir Starmer, pues parece que sigue anclado en el mismo tipo de mensaje. ¿Cuál es el problema que están teniendo ahora tantos dirigentes progres que hasta ahora se creían impunes? Pues que ahora existe al menos una red donde la gente puede intercambiar información libremente, información veraz. Hay también mucha basura, pero lo que se está intercambiando sobre lo que está saliendo a la luz sobre lo que pasó en Inglaterra con las niñas violadas es brutal y está respaldado por las investigaciones judiciales. Y basta con leer algunos de los casos para decir, pero ¿cómo es posible que haya pasado esto en Occidente? Bueno, pues tienen los dirigentes progres el problema de que la información libre no les favorece y están de los nervios. Y tanto Keir Starmer como Emmanuel Macron pues han decidido atacar a Elon Musk. Escuchen. Elon Musk ha recibido duras críticas del primer ministro británico Keir Starmer y del presidente de Francia, Emmanuel Macron. Ambos mandatarios han cuestionado las recientes declaraciones del magnate estadounidense que ha irrumpido en la política europea con comentarios sobre asuntos de Reino Unido y de Alemania. Elon Musk, que formará parte de la administración de Donald Trump, ha llamado tonto al canciller alemán Olaf Scholz y tirano antidemocrático al presidente de Alemania. Musk también ha cargado contra políticos británicos como el primer ministro laborista Keir Starmer, al que acusó en Twitter de ser culpable de crímenes terribles contra el pueblo británico por no investigar las violaciones masivas en Reino Unido cuando él era el jefe de la Fiscalía. Bueno, Elon Musk no se corta un pelo en Twitter. Si ustedes siguen su cuenta, como tantos la seguimos, pues verán que Elon Musk está en campaña permanente contra los progres. Campaña permanente, pues dando sus opiniones, como Elon Musk. Igual que Elon Musk da sus opiniones en Twitter, pues cualquiera, incluido Starmer, Macron o cualquier progre del mundo, puede dar sus opiniones en Twitter. Nadie les censura por ello. Pero es que los progres no quieren un debate abierto. No quieren que se puedan expresar todas las opiniones, porque saben que si se expresan todas las opiniones, tienen las de perder. ¿Qué argumento racional puedes dar para justificar que se taparan, por ejemplo, las violaciones a niñas por parte de pakistaníes en Reino Unido? ¿Qué argumento racional? Ninguno. Con lo cual, la única manera de ganar ese debate es impedir que se celebre. Y en eso han estado los medios de comunicación progres durante mucho tiempo, silenciando, ocultando, tildando de racistas, xenófobos, ultraderechistas, fascistas, conspiranoicos a todos aquellos que denunciaban aquella barbaridad. Los progres no quieren debate, porque no lo pueden mantener. En un debate racional y en una exposición de los hechos, pierden. Con lo cual, pues están que trinan con Elon Musk. Elon Musk da su opinión, sin impedir a nadie que dé la suya, pero ya el hecho de que dé su opinión lo ven como una amenaza, porque para ellos lo es. Para ellos la información libre es una amenaza, para ellos los datos son una amenaza, para ellos la realidad es una amenaza, y necesitan imponer su relato sobre la realidad. Con lo cual, pues Musk, que está en campaña permanente, les está haciendo un daño terrible. Musk ayudó a Donald Trump a poder lanzar su mensaje al pueblo americano y el pueblo americano ha respondido votándole abrumadoramente. Elon Musk está ahora en campaña contra el primer ministro británico y a favor de la AfD en Alemania, el equivalente o próximo a Vox allí en Alemania,
Y todos los progres del mundo pues están que trinan con Elon Musk. Supongo que al inteligente que se le ocurrió eso de venderle Twitter a Elon Musk por 40.000 millones de dólares, pensando que con eso le iban a arruinar y que no iba a conseguir nada, supongo que a ese le habrán colgado de los pulgares, porque la idea fue ciertamente mala. Keir Starmer y Emmanuel Macron pues básicamente utilizan un argumento de nuevo estúpido. Dicen, Elon Musk está interfiriendo en las políticas de nuestros países. Vamos a ver, Elon Musk está dando su opinión. ¿Eso es interferir en la política de otros países? Hombre, interferir en la política de otros países es comprar candidatos, financiar ONGs que se dediquen a hacer política en esos países. Elon Musk, dando su opinión, pues lo que hace es dar su opinión, como la da cualquiera. No sé si recuerdan ustedes a Thierry Breton, ese ex comisario europeo que se permitió cargar contra Elon Musk por entrevistar a Donald Trump. Pues ahora Thierry Breton ha vuelto a la carga también, como Starmer, como Macron, atacando a Musk, porque Musk va a entrevistar a la candidata alemana de la AfD para estas elecciones que se van a celebrar en Alemania en febrero. Entonces coge y acusa a Elon Musk de tratar de interferir en la política alemana. O sea, que entrevistar a un candidato es interferir en la política alemana. Para no interferir en la política alemana habría que silenciar a la candidata de la AfD, o cómo va el asunto. Lo cual, además, es todavía más chusco porque Thierry Breton tampoco es alemán. Con lo cual, ¿qué hace un no alemán diciendo que un no alemán interfiere en las elecciones alemanas por manifestar su opinión o entrevistar a un candidato alemán? Y Thierry Breton no está interfiriendo en las elecciones alemanas por criticar a Musk por entrevistar a una candidata alemana. Es ridículo todo. Pero el problema que tienen es que durante años han intentado el control, el cerrojazo informativo para silenciar a los candidatos de la derecha. Ahora que no pueden silenciarlos, pues están perdiendo elección tras elección. Porque es que el sentido común está del lado de esos candidatos de la derecha. Dice Emmanuel Macron, a quien le parece estupendo que personajes como George Soros inviertan en todos los países para tratar de influir políticamente, dice Emmanuel Macron que Elon Musk está tratando de interferir en las elecciones europeas. ¿Y qué pasa? ¿Que George Soros puede, porque se dedica a financiar ONGs progres en los distintos países, pero Elon Musk no puede opinar? ¿Por qué? ¿Alguna ley del embudo particular? ¿Cómo se dirá ley del embudo en francés? La loi de l'embut. No sé. Bueno, aquí en España, pues el señor que dirige nuestro país, que todavía dirige nuestro país, pues ya saben que dentro de sus cortinas de humo permanentes le ha dado por este año celebrar 50 actos por la muerte de Franco. Dice que, y en defensa, dice por la muerte de Franco, sí, en defensa de las libertades. Las libertades deben de ser las que defendían los que se dedicaban a pegar tiros en la nuca a españoles y con los que ahora pacta Sánchez, ¿no? Por ejemplo. En fin, bueno. Pues ya hay gente moviendo un manifiesto contra esas celebraciones de la muerte de Franco que quiere organizar Sánchez. Yo la verdad no entraría en las cortinas de humo de Sánchez. Es más, es que me parecen ridículas y contraproducentes en sí mismas. O sea, que Sánchez, que es el señor que en estos momentos simboliza la corrupción y la traición a España, se dedique a criticar a Franco, pues el único efecto que puede tener es generar franquistas, sinceramente, por contraste. O sea, si alguien como Pedro Sánchez, alguien tan despreciable, se dedica a criticar a Franco, pues mucha gente razonará, pues hombre, algo bueno tendría Franco para que a este tío no le guste, ¿no? Pero bueno, allá Pedro Sánchez con sus cortinas de humo. Yo no entraría, pero tampoco me parece mal que alguien responda. Y
se publica un manifiesto mañana creo que se publica, sobre este tema, pues impulsado por algunos personajes conocidos. Escuchen. En cuanto a política nacional, les contamos que se ha publicado un manifiesto contra el subterfugio de celebrar la muerte de Franco y en defensa de la Constitución. Académicos, periodistas, catedráticos, empresarios y políticos se están sumando con su firma al manifiesto La Constitución es la única celebración posible, promovido para denunciar la penúltima de las mentiras de quien lo promueve, el presidente del Gobierno Pedro Sánchez, según dice el texto. Entre los promotores de este texto están Nicolás Redondo Terreros, Fernando Savater, Félix de Azúa, Andrés Trapiello o Cayetana Álvarez de Toledo. Otras muchas personalidades de diferentes ámbitos se han sumado a este texto en vísperas del 8 de enero, cuando comienza el primero de los más de 100 actos programados por Pedro Sánchez para celebrar el 50º de la muerte del dictador. Bueno, pues lo dicho, yo no entraría en las cortinas de humo de Sánchez, que a nadie realmente le importan ni le afectan, es decir, no es algo que mueva un solo voto y además es algo que simplemente distrae de la discusión fundamental, que es esa duda que tenemos todos los españoles. ¿Son Pedro Sánchez y su mujer una pareja de ladrones? ¿Dirigía Pedro Sánchez la macrored de corrupción que parece que ha inundado las contrataciones públicas durante su mandato? Esa es la pregunta que Pedro Sánchez no quiere que nos hagamos. También es verdad que, hombre, como tenemos más de una neurona, pues podemos hablar de las celebraciones de la muerte de Franco y de la corrupción de Pedro Sánchez, ¿no? Pero bueno, me parece bien que se promueva un manifiesto denunciando la enésima chorrada de este impresentable de la Moncloa. Bueno,